está aquí. Y todos los pequeños de 3 a 5 años, hermanos, van a tener clase el día de hoy. Así que pueden salir, hermanos, o en caso pueden llevar también a su pequeño. En la parte de arriba, su salón está acondicionado para los pequeños. Y todos los pequeños que se lleguen a quedar 2 años, 1 año, entonces vamos a procurar que podamos guardar el mayor orden posible para escuchar palabra de Dios. ¿Ok, hermanos? En caso de que tal vez nuestro pequeño pudiese estar irritable o así, en la parte del lobby, hermanos, también tenemos bancas, sillas, perdón, donde pueden estar ahí. Y hay 2 bocinas para que puedan mirar de frente y seguir escuchando la predicación en lo que tal vez el pequeño se calma. ¿Ok? Entonces vamos a esperar a que todos los pequeños salgan. Ok, bueno. Nuevamente, hermanos, pasa a vosotros. Qué bueno que están aquí. Hoy, ¿saben cuál es el título de la predicación, hermanos? Bueno, en la red social de Facebook estamos subiendo pues las predicaciones que van a hacer de los siguientes sábados. Y también, hermanos, este mes estamos tratando acerca de el diferente carácter que podamos nosotros tener. Hace 8 días, ¿se acuerdan de qué trató la predicación? Engañoso versus íntegro, ¿verdad? Y hoy, hermanos, vamos a hablar acerca del enojo versus ira. Y todos tenemos una idea acerca del enojo, hermanos. Levanten la mano, la verdad, sinceramente, si les tocó la predicación de hace 8 días y no nos vayan a engañar. ¿Quién es enojón de aquí, hermanos? Así, sinceramente, diga, yo soy bien enojón. ¿Sí? Todos son... Los que no levantaron la mano mienten. No les cayó la predicación de hace 8 días. Hermanos, creo que todos nos enojamos. ¿Estamos de acuerdo con eso, hermanos? Versus ira. Ajá. ¿Cuál es la diferencia? Ahorita vamos a ver eso, hermanos. Miren, nosotros pensamos, la mayoría de las personas batallamos con nuestro carácter, ¿o no? Batallamos con nuestro carácter. Si no, hermanos, déjenme decirles que no estuviéramos aquí, sinceramente. Creo que todos en algún momento batallamos con nuestro carácter y necesitamos ser salvados de nuestro propio, incluso de nuestro propio carácter, de nuestras formas de ver la vida. Y nosotros tenemos el carácter del enojo. Dios puso en nosotros el enojo, hermanos. ¿Ustedes creen que sí? ¿Ustedes creen que no? ¿Dios puso el enojo? ¿Puso en nosotros el sentimiento del enojo? Puede ser que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Déjenme decirles, hermanos, que hay diferentes tipos de enojo. Al menos 4 tipos de enojo son los que hoy vamos a hablar. La manera en la cual nosotros nos enojamos. O sea, todos aquí nos enojamos o nos hemos enojado en algún momento. La pregunta es, ¿cómo sacamos ese enojo? ¿Sí? ¿Cómo nosotros lo sacamos? Y el primer enojo, hermanos, quiero nombrarle como, o cómo sacamos el enojo de una manera pasiva-agresiva. ¿De una manera qué, hermanos? Pasiva-agresiva. Es decir, hay veces que nosotros nos enojamos. ¿Por qué nos enojamos? Porque muy probablemente un hermano nos hizo sentir mal con un comentario. Más bien nos sentimos mal por un comentario que hizo el hermano. ¿O no, hermanos? ¿Les ha pasado? O algún familiar, ¿no? Nos sentimos mal por eso. Y entonces nosotros en ese momento no le decimos nada. Nos quedamos, ¿cómo? Callados. Se la guardamos, hermana. Eso creo que tiene mucha experiencia, hermana. No, pero es cierto, hermanos.
O sea, nos hacen algo y muy probablemente nosotros no decimos nada, nos enojamos, ¿verdad? Y de ahí, se la guardamos, como dice la hermana. ¿Y saben cómo se la sacamos, hermanos? ¿Cómo sacamos ese enojo? En abonos, como Coppel, hermanos, como Electra. Hacemos pequeños actos que van perjudicando al hermano o a la hermana. O decimos pequeños comentarios en contra del hermano o de la hermana, en contra de nuestra familia, en contra del quien nos haya hecho algo y por lo cual nosotros hemos estado enojados. Es decir, una persona que se enoja y saca su enojo como pasivo, ¿verdad? Agresivo, en ese momento se queda callado, no dice nada, no contesta, pero posteriormente te lo va a ir devolviendo poco a poco, ya sea por comentarios, por pequeñas acciones. Hay veces que, por ejemplo, si se enojó con el líder de seguro hizo un comentario o hizo algo que no le pareció y se enoja esa persona, entonces el líder le dice, oye hermano, ¿me puede apoyar con esto? Y el hermano, ¿qué le va a decir? Que sí, pero no lo hace. ¿Por qué, hermanos? Porque se lo está sacando. Ah, o maridos y mujeres, ¿verdad? Exactamente. Oye, mañana le dice su esposo, fíjate que mañana, se me antojan que me pongas de lonche unos tacos de harina. ¿Y qué le dice la esposa? La esposa está enojada con él, ¿verdad? Pero lo va a sacar poco a poco. Le dice, ah, excelente, mañana te los pongo. Y mañana le pone huevo con chorizo, hermanos, ¿no? Y bastante chile, hermana, ¿verdad? Y bien picoso. Y no le manda agua todavía, ¿no? O sea, vemos, hermanos, que la manera a veces de sacar nuestro enojo es más bien, no es que el pecado no es que nosotros nos enojemos. El pecado viene de cómo nosotros sacamos nuestro enojo. ¿Sí me estoy dando a entender? La manera en la cual nosotros sacamos nuestro enojo es como nosotros, muy probablemente ahí esté el pecado. Porque todos nosotros nos enojamos. Y ahorita vamos a ver que hasta Dios se enoja, pero es otro tipo de enojo. Ahora, ¿en la Biblia encontramos algún hombre que se haya enojado de esa manera? Sí, encontramos algunos personajes en la Biblia que se hayan enojado y que lo hayan sacado de una manera pasiva, agresiva, ¿verdad, hermanos? Y buscando en la palabra del Señor, encontré a un personaje que creo que todos nosotros conocemos que se llama Jonás. Todos conocemos a Jonás, hermanos. Un profeta interesante, un profeta que tiene pocos capítulos, pero que este profeta, dice la palabra de Dios, que le dice a Dios, ve a Nínive. ¿Y dónde se va, hermanos? Al lado contrario, ¿verdad? Y cuando va a Nínive, hermanos, lo hace a regañadientes, ¿verdad? Dios lo reprende. Y creo que ahí, hermanos, está la enseñanza en una persona que se enoja y que no dice nada, pero que se le está guardando. Tarde o temprano lo va a sacar, ya sea en abonos, pero algo que nos deja el profeta Jonás es que Dios, hermanos, le da una enseñanza tremenda. ¿Sí estamos de acuerdo, hermanos? ¿Qué le pasó a Jonás? Dice la palabra de Dios que se lo tragó un gran pez. La enseñanza es, bueno, si usted se enoja de esta manera, pues no espere a que sea devorado por un gran pez, ¿verdad? En la relación de pareja, hermanos, siempre, o en la mayoría de veces, en la relación de pareja, hay dos tipos de enojo. Uno que tiene el esposo o la esposa es el siguiente. Uno es impulsivo y el otro es pasivo. Es decir, uno se enoja diciendo todo y el otro se enoja callado.
Y es más, fíjense, el que es callado, ¿verdad? El que se enoja y te dice, no te voy a hablar, te voy a rechazar con mi indiferencia, ¿verdad? O te voy a golpear con mi indiferencia. Ese es el pasivo agresivo. ¿Ah? No hace nada, pero se la va sacando poco a poco. Y el otro tipo de enojo es el impulsivo. El impulsivo es decir, aquellos que se enojan y que lo sacan en el momento. Y que empiezan a gritar y que empiezan a decir y algunos incluso empiezan a maldecir. ¿Sí? ¿Me estoy dando a entender, hermanos? El primer tipo de enojo es el pasivo agresivo. El segundo tipo de enojo es el impulsivo, hermanos. El que se enoja y dice las cosas. ¿Conocen personas así? Sí, sí, efectivamente, yo soy una de ellas. Déjenme decirles, hermanos, que este tipo de enojo impulsivo es, eh, es el que más frecuente nosotros podemos identificar. Es decir, conocemos que el hermano es bien enojón porque él lo saca de esa manera y rápido, ¿sí? Es decir, se enoja y cuando se enoja lo dice. O sea, es impulsivo, hermanos. No se guarda nada, sino que lo saca y a veces hiere con sus palabras. Y por eso decimos que esa persona es enojón, pero muy probablemente, hermanos, nosotros también seamos muy enojones, pero lo saquemos de diferente manera. El que se enoja, hermanos, impulsivamente, tiende a herir rápido. A diferencia del pasivo, hermanos, tiende a sacarlo en abonos, ¿verdad? Poco a poco, ¿sí? Pero al fin de cuentas daña. El impulsivo, hermanos, te daña así. Y vamos a encontrar en la palabra de Dios un pasaje, hermanos, Hechos capítulo 7. Fíjense este pasaje, Hechos 7. Fíjense, hermanos, este pasaje está Esteban enfrente de algunos hombres que según son íntegros, de los líderes de las sinagogas en aquel tiempo, los que estaban al frente de las sinagogas judías. Esteban está enfrente de ellos porque dicen que Esteban está predicando un evangelio malo, está predicando algo malo, está predicando a Cristo. Y él les contesta bíblicamente, Esteban les contesta de una manera bíblica. Y fíjense, desde el versículo 48 dice, si bien el Altísimo, dice, no habita en templos hechos en mano, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida de justo, del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibiréis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones, dice, ¿y qué, hermanos? Y crujían los dientes contra él. Amén. Esteban, hermano, le está dando una enseñanza tremenda. O sea, ellos lo arrestaron, lo pusieron enfrente, lo exhibieron y él les dice, ¿saben qué? Mi predicación es verdadera, y les empieza a decir, hermanos, ¿por qué? ¿Verdad? Dicen ustedes, piensan que Dios se encierra en un templo, ustedes que les dio Dios la ley, no la guardaron, ustedes siempre fueron en contra de los profetas y no solamente en contra, sino los mataron. O sea, les está regañando bien fuertemente. Y déjenme decirles, hermanos, ¿a quién nos gusta ser regañados? ¿A quién nos gusta ser regañados, hermano? Levante la mano. A nadie. Cuando me llama el sobrevedor, hermanos, a veces hasta tiemblo. ¿Ah?
Porque ahora qué me va a decir. Nadie nos gusta ser regañados, hermanos. Déjenme confesarles que 3 veces en el seminario, no es que me enorgullezca de esto, hermanos, pero 3 veces en el seminario me mandó a llamar el director para reprenderme, hermanos. Por unas cosillas. Pero cada vez, hermanos, porque fíjense, hasta cuando dice, Israel, ahorita terminando el culto te pasas a la oficina. Y yo veía que a nadie le decía lo mismo, ¿verdad? Uno siente escalofríos. No nos gusta ser reprendidos, hermanos. Y a veces como nosotros sacamos ese no estar de acuerdo, a veces es con el enojo. O sea, nos regañan y ¿cómo lo tomamos, hermanos? La primera reacción, a veces es enojándonos. O sea, nos reprenden y tienen todas las evidencias, tienen todas las pruebas. ¿Y qué hacemos, hermanos? Nos enojamos. Nos enojamos. Y dice la palabra que aquí los que estaban escuchando a Esteban, ¿qué pasó? Se enojaron tanto, dice que crujían sus dientes. Estos hombres van a sacar su enojo impulsivamente. Dice, oyendo estas cosas se enfurecían en sus, versículo 54, en sus corazones y crujían los dientes contra él. Dice, pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Dice, versículo 57, entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos. No quisieron escuchar el regaño, no quisieron escuchar la reprensión, se taparon los oídos, dice la palabra de Dios. Se taparon los oídos y arremetieron a uno contra él, es decir, todos se fueron contra Esteban. Imagínense la escena, hombres que estaban a cargo de la sinagoga, líderes religiosos, hermanos. ¿Y saben qué predicaban los líderes religiosos en ese momento? La ley de Dios. ¿Cuál es la ley de Dios, hermanos? No matarás, no cometerás, etcétera, ¿verdad? Los 10 mandamientos, uno de los tantos mandamientos que tenían. Pero dice que ellos se enojaron tanto que se fueron contra Esteban. Todos se fueron al mismo tiempo contra Esteban. Se enojaron tanto que empezaron a dañar a Esteban. Dice versículo 59, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Qué pasó, hermanos, con este enojo? ¿Cómo lo sacaron estas personas? O sea, no se esperaron, dijeron, este cuate está bien mal, y se fueron contra él, dice, y lo apedrearon. Hermanos, la Biblia, si uno lee la Biblia, pues uno dice, ay, pues lo apedrearon, pobrecito. Pero imagínense la escena, hermanos. Imagínense la escena. Si pasáramos a una persona aquí enfrente y nos haga enojar tanto, hermanos, o nos enojemos tanto contra esa persona, que esa persona muera apedreada. ¿Se puede imaginar esa escena, hermanos? Es una escena desgarradora, una escena poco ética, una escena, hermanos, que no nos llenaría de orgullo. ¿Cuántas veces, hermanos, nosotros nos hemos enojado y es que no es malo enojarse, pero ese enojo lo hemos sacado impulsivamente? Es decir, lo sacamos con palabras hirientes, algunos lo sacan a golpes, algunos lo sacan, hermanos, a patadas, ¿verdad? Otros con maldiciones. Al fin de cuentas, hermanos, la forma en la cual a veces sacamos nuestro enojo daña a nuestro prójimo. El enojo pasivo-agresivo daña a nuestro prójimo. El enojo agresivo, el enojo impulsivo daña a nuestro prójimo.
Pero no solamente a nuestro prójimo, daña a nuestra familia, daña a nuestra esposa, daña a nuestros hijos. Nos hace enojar nuestro hijo o nuestra hija y muy probablemente nos enojemos impulsivamente y les demos unas nalgadas o lo golpeemos. En ese momento actuamos de una manera impulsiva, dañando la integridad de la otra persona. La mayoría de divorcios, hermanos, inician con pequeñas acciones que se volvieron enojos y la manera en la cual sacaron su enojo fueron impulsivamente. Eran cosas pequeñas por las cuales discutían, pero la manera en la cual sacaban su enojo era con agresividad. La tercera, hermanos, no se queda atrás. Existe un enojo persistente. Un enojo persistente. ¿Cómo es este enojo? Se le puede llamar también resentimiento. ¿O no? Resentimiento. Es decir, pasa el tiempo y tú sigues enojado, enojada con la persona. Hay algunos que están enojados, hermanos. Hay algunos que están enojados con sus padres. Tienes 23, 24 o ya cumpliste 23, 24 años y sigues enojado con tus padres. ¿Qué porque no te dio esto? ¿Qué porque no te dio el regalo de Navidad? ¿Porque no te compró el juguete que tú querías? Hace unos años, hermanos, yo me vi confrontado con mi esposa porque, fíjense lo que sacó, ¿verdad? Yo ni le había puesto atención, hermanos. Y vimos las fotos, no recuerdo cómo salió el tema. El chiste es que, sí, estábamos viendo las fotos, estábamos viendo la película de los 15 años de mi hermana. Antes no éramos de la iglesia de Dios, hermanos. Mi hermana se hizo unos 15 años, ¿verdad? Y recordando, a mi hermana mayor también le hicieron 15 años. Y ya yo era adolescente más o menos cuando mi hermana cumplió años, mi hermana menor cumplió 15 años y mi hermana mayor, yo era un niño cuando ella cumplió 15 años. Entonces, ya ahorita me estaba acordando y dije, oye, pero mis papás nunca tuvieron dinero. ¿Cómo le hicieron para pagar una fiesta de 15 años? No una, dos fiestas de 15 años. Y ahí mi esposa me dijo, oye, ¿y a ti qué te hicieron? Y entonces dije, sí es cierto. A mí no me hicieron nada. Y entonces todavía fui más allá. Y fíjate que a los 15 años yo le pedí un PlayStation a mi papá. Y no me lo compró. Por si alguien me lo quiere comprar, estamos abiertos a eso, ¿verdad, hermanos? Pero, y entonces empecé a tener y dije, no, yo creo que este enojo siempre lo he tenido, pero hasta ahorita que me lo está preguntando mi esposa, lo estoy sacando. Entonces, me hablan mis papás en un día de esos. Y le dije, ¿y cómo le hicieron para pagar la fiesta de 15 años de mi hermana? Oh, ya. ¿Y por qué a mí no me hicieron nada? Espérame, déjame llorar un poquito, hermanos. Me di cuenta, hermanos, que tenía un poco de enojo con mis padres. Y creo que en algún momento, hermanos, de nuestra vida, nosotros nos hemos enojado con nuestros padres o con nuestros hermanos. Ninguno de ellos son perfectos. Pero el punto es, hermanos, que ese enojo no persista. Fíjese, hermanos, lo que dice Efesios 4:30. Quisiera que lo viera, hermanos, por favor.
desde el versículo 30, capítulo 4, versículo 30, dice: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Dice: quítese de vosotros toda amargura, ¿qué, hermanos? Enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Amén. Es decir, nosotros, hermanos, muy probablemente, si nosotros nos decimos: ay, no sé por qué no tengo ganas de ir a la iglesia, ay, no sé por qué no tengo ganas de orar, ay, no sé por qué no tengo ganas de ver a los hermanos, ay, no sé por qué, muy probablemente, hermanos, hay un enojo de hace tiempo que no te permite avanzar. Te hizo algo un hermano de la iglesia, te hizo algo una hermana de la iglesia, te hizo algo tus papás, y eso evita, hermanos, que el Espíritu Santo entre en nosotros. Porque dice el versículo 30, fíjense qué coincidencia que el versículo anterior, antes de que hable el enojo, diga: y no contristéis. ¿Con qué, hermanos? Perdón, no contristéis. ¿A quién, hermanos? Al Espíritu Santo, ¿verdad? Y después habla sobre el enojo. Es decir, que muchas veces nosotros no tenemos el ánimo para continuar en la iglesia, con nuestra familia, porque, hermanos, tenemos un enojo detrás, una ira detrás, algo en el corazón, una amargura en el corazón que sigue plantada ahí, y que eso impide que la obra del Espíritu Santo entre en nosotros. Porque muchas veces, hermanos, nosotros no disfrutamos a veces el culto. Porque muchas veces no lo disfrutamos. Porque estamos tal vez más enfocados en lo que nos hicieron que en alabar al Señor. Estamos más enfocados en lo que podemos nosotros guardar nuestro orgullo, hermanos, que en alabar a Dios. No soltamos aquello, ¿verdad? Que nos dolió. Y por eso, hermanos, es que muchas veces no podemos o no tenemos ganas de seguir a Dios, de seguir a Cristo, de estar con Dios. Porque el enojo hace que se contriste el Espíritu Santo. El enojo que persiste hace que el Espíritu Santo no actúe en nuestros corazones. De hecho, la mayoría, hermanos, de los que no vienen a la congregación, ¿por qué es, hermanos? Si usted platica con ellos, muy probablemente es porque alguien los hizo enojar. ¿Sí o no, hermanos? Pasó algo que los enojó y que por eso ya no. Pero ese enojo, hermanos, no era malo, sino que más bien lo malo es que se enraizó en su corazón e hizo amargura, claro, ¿verdad? Y evitó que el Espíritu Santo pudiese actuar en él o en ella. ¿Sí me estoy dando a entender, hermanos? O sea, cuando el enojo es persistente, evita que nosotros podamos actuar conforme Dios quiere. Nosotros estamos evitando que el Espíritu Santo haga una transformación en nosotros cuando el enojo es persistente. Ya sea con nuestros padres, ya sea con nuestros hijos, ya sea con nuestros abuelos, etcétera, ya sea con la iglesia. Si tú no te despojas de ese enojo, entonces ese enojo se va a enraizar en tu corazón y va a evitar que el Espíritu Santo actúe. Algunos proverbios del enojo, hermanos. Capítulo 14, versículo 29, fíjese lo que dice.
¿Lo tenemos, hermanos? Proverbios 14:29 dice de la siguiente manera: el que tarda en airarse es grande ¿de qué? De entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. El que tarda en enojarse es de grande entendimiento. Fíjense, tal vez si yo hubiese compuesto este proverbio, yo le hubiera puesto diferente. Tal vez le hubiera, si dice, el que se tarda en enojar, entonces sabe dominarse a sí mismo. Yo le pondría así al proverbio. Pero no dice así, hermanos. Dice, el que tarda en enojarse es grande ¿en qué, hermanos? En entendimiento. Y dije, ¿por qué el proverbio le puso de esta manera? ¿Por qué es grande en entendimiento? ¿Por qué no dijo, bueno, tiene dominio propio? No lo sé. ¿Tiene a Dios en su corazón? O no lo sé. Porque analizando el texto, hermanos, tiene mucho sentido en lo siguiente. La mayoría de los que nos enojamos no vemos todo el panorama. Voy a volver a repetirlo. La mayoría de los que nos enojamos rápido no vemos todo el panorama. ¿O sí, hermanos? Es decir, se enojó contigo tu familiar, ¿no? Porque, no lo sé, un asunto familiar, hermanos, rápido, porque por el terreno, por el terreno, ¿no? Por el terreno, ahí está. Hay un familiar que siempre es bien abusivo, ¿verdad? Bueno, no sé si pase aquí, pero dicen que hay un tío que siempre pide los terrenos, pelea los terrenos. Y muchas veces, hermanos, nosotros, pues, si nos hacen eso, por ejemplo, si nos sentimos si sentimos que nos está estafando, entonces rápidamente actuamos. Pero el que tarda en enojarse, más bien ve todo el panorama. Y entonces se empieza a preguntar, ¿por qué esa persona está actuando así? ¿Por qué esa persona está diciendo lo que dice? Y llega a la conclusión que muy probablemente y la mayoría de veces el asunto no es contra él, sino es porque él tiene un asunto detrás. Y la mayoría, hermanos, de las ofensas que hemos recibido no es porque vayan en contra de quién, hermanos, de nosotros, sino porque hay un asunto detrás. El que tarda en enojarse, entiende entonces todo el panorama y comprende toda la situación. Por eso dice, el que tarda en airarse, en enojarse, ¿verdad? Dice, es de grande entendimiento, es decir, comprende toda la situación, ve todo lo que está en su contexto. Qué interesante, ¿no, hermanos? Les habría dicho que son 3 tipos de enojo. Llevamos el enojo pasivo-agresivo, el enojo impulsivo y el enojo persistente. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Pero hay un enojo que es el enojo del justo. El enojo del justo. Y este es el enojo, hermanos, que tiene Dios. ¿Dios se enoja, hermanos? Sí, y se enoja bien feo, hermanos, ¿cierto? Se enoja, hermanos. Si no, pregúntenle a los que estaban vendiendo en el templo. ¿Cómo los agarró a cachetadas, hermanos? Según el texto, no lo digo yo, el texto. Pero ¿por qué se enoja Dios, hermanos? ¿Por qué se enoja Dios? ¿Mandé? Por injusticias. Por injusticias, hermanos. Según dice Oseas, capítulo 4.
Oseas 4, del versículo 1 en adelante. Fíjense, hermanos. ¿Por qué se enoja Dios? Por las injusticias que ve. Dice, oíd palabra de Jehová. ¿Lo tenemos, hermanos? Oseas 4:1 dice, oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. Perjurar, mentir, matar, hurtar, adulterar prevalecen, y homicidio tras homicidio se suceden. Por lo cual se enlutará la tierra y se extenuará todo morador de ella, con las bestias del campo y las aves del cielo, y aun los peces del mar morirán. Es decir, Dios está, hermanos, bien enojado en el capítulo 5, incluso arribita, si usted tiene una Reina Valera, una Biblia que es Reina Valera, hasta arriba dice castigo de la apostasía de Israel. Es decir, Dios está tan enojado que va a castigar a Israel. El castigo de Dios es dejarlos, ¿verdad? A su suerte. Ese es el castigo de Dios, dejarlos a su suerte. Es decir, hagan lo que quieran, pero ya no cuenten conmigo. Y ya cuando ve el pueblo que no puede, no puede estar bien sin Dios, entonces ahí sí vuelven a ir a buscar a Dios. Pero hermanos, Dios se enoja porque hay un enojo de justicia, un sentido de justicia tremendo en Dios, y que Dios ha puesto también en nosotros ese sentido de justicia. ¿Cuántos, por ejemplo, no sé si a ustedes les ha pasado, hermanos, que van tal vez en la calle y hay una persona que termina de comer y tira su botella o su envoltura a la calle? ¿Quién no le enoja eso, hermanos? Levante su mano. A mí me enoja. A mí me enoja. Es un sentido de justicia, hermanos. ¿Quién no ve, por ejemplo, de esos videos que se están peleando, ¿verdad? Bueno, no sé si ustedes los ven, ¿verdad? Pero se están peleando y llega otro y le da, o sea, son 2 contra 1. ¿Quién no le enoja eso, hermanos? Montoneros, ¿verdad? Porque pensamos que no es que justo. ¿Quién no viendo videos, lo que les platicaba, hermanos, de aquellos que se suben a las peceras y dicen, pues ya se la saben, y empiezan a quitarles todos los celulares, hermanos? ¿Quién no les enoja eso? A mí me enoja eso. ¿O no, hermanos? Porque tenemos un enojo que tiene el sentido de justicia que Dios ha puesto en nosotros, que Dios ha puesto en nosotros. Y este enojo, hermanos, es como un enojo santo. ¿Ah? O sea, ¿por qué se enojaban los profetas? Porque estaban haciendo algo malo del pueblo de Israel, ¿verdad? Y Dios ha puesto ese enojo, hermanos, para que nosotros hagamos buenas obras. Es decir, si a ti no te enoja la justicia, entonces muy probablemente no tienes el Espíritu de Dios no está el Espíritu de Dios en ti. Porque aquel que tiene el Espíritu de Dios se enoja cuando hay injusticias, hermanos. Se enoja cuando hay injusticias. Se indigna cuando hay una injusticia, hermanos. Esos son los 4 tipos de enojo, pero la pregunta es, ¿cómo nosotros sacamos de una manera correcta nuestro enojo? ¿O no, hermanos? ¿Cómo sacamos de una manera correcta nuestro enojo? ¿Cómo le hacemos para que nosotros podamos ser santos delante de nuestro Dios? Lo primero que quiero comentarles, hermanos, es que primero debo de hacer una confesión, hermanos, porque de estos 4, yo tengo 2 al igual que la hermana Tere, ¿verdad? Por ahí. Predomina el pasivo agresivo en mí y también predomina el impulsivo. A veces me enojo, hermanos, y tomo decisiones bastante drásticas. Y creo que el Señor, o más bien, creo firmemente que el Señor tiene que trabajar en mí, ¿verdad? Y creo que lo está haciendo, claro, porque al elaborar esta predicación, hermanos, dije, tengo que hablar desde mi experiencia también. Y
Dios siento que siempre nos prueba, hermanos. Recuerdo cuando íbamos a la congregación anterior y había un hermano, fíjese. Siempre hay un niño chillón, ¿verdad, hermanos? Jefté es uno de ellos. Y en la congregación pues había uno. Y el hermano, ay, caía en ese niño, un chillón, llegaba. Se subía y tocaba la guitarra. No es el hermano Diel, hermanos, ¿eh? Se subía y tocaba la guitarra. Que se casa, hermanos. Y que tiene un niño. El doble, hermanos. No, Jefté es un santo, hermanos. No, no es cierto. Pero creo, hermanos, que Dios muchas veces nos pone, dependiendo de cómo es nuestro enojo, Dios también muchas veces nos pone una prueba. Y creo que también Dios me la puso a mí, ¿verdad? Hace unos meses, hermanos, Jefté no quería comer. Jefté no quería comer y, y yo me enojé mucho con él, hermanos. Me enojé bastante. Ah, chamaco, no quiere comer. Entonces, ¿qué? Se va a morir de hambre. La preocupación, ¿no? Y dije, lo voy a dejar ahí hasta que coma, sentado, y no lo voy a levantar, estaba chiquito. Entonces, perdón, no hace unos meses, hace un tiempo más, porque todavía no caminaba, no podía salirse de su sillita. Y como que vino el Espíritu Santo en mí, ¿verdad? Y dije, no, Israel, tranquilízate, ¿verdad? Y fíjense, hermanos, ya lo saqué y dije, bueno, pues te vas a esperar hasta la siguiente comida. Dicen que eso es lo recomendable. Estaba tomando unas clases y fíjense cómo Dios nos habla, hermanos. En esa clase tocaron ese punto. Tocaron ese punto y dijo lo siguiente el maestro. Dice, no rompas el espíritu de tu hijo. Estábamos hablando de los padres. La clase era de cómo ejercer nuestro ministerio como varones, ¿verdad? Y había varios tipos de arquetipos de varones, etcétera. Pero estaba hablando acerca del arquetipo padre. Dice, hay padres tiranos que cuando no come su hijo, lo dejan ahí todas las horas. Y yo, ay, eso iba a ser. Eso iba a ser. Dice, y quiebran el espíritu del niño. Y quiebran el espíritu del niño. En ese momento yo me vi identificado, hermanos, y reconocí el tipo de enojo que tenía. Y que sigo teniendo, hermanos. No crean que soy que soy una blanca paloma, hermanos. Si estoy aquí es por la gracia, por mucha gracia del Señor, hermanos. Y dije, Señor, creo que tú tienes... Nunca te había pedido esto porque me consideraba una persona tranquila hasta que vino mi hijo. Y creo que tú tienes que trabajar en mí. Que tienes que trabajar en mi enojo, Señor. Y creo que puedes hacerlo. Y posteriormente, hermanos, analizando muchas cosas de los tipos de enojos, dije, hay muchas veces que también he actuado tal vez con, no me enojo al momento, pero digo, ese hermano, se la voy a guardar, se la voy a guardar. Dije, Señor, ¿por qué tienes que trabajar en mí eso? Yo le quiero preguntar a usted, ¿Dios tiene que trabajar algo en usted, hermanos? No en el sentido de que le mandemos a Él, sino más bien en el sentido de que hay algo en nosotros que no cuadra, ¿verdad? Y todo, hermanos, dije, ¿cómo terminaré esta predicación? Todo nos lleva a la cruz. Todo, hermanos. Todo lo que es evangelio nos va a llevar a la cruz. Todos conocemos la ira de Dios, ¿o no, hermanos? Todos conocemos la ira del Señor. Es una ira justa, es una ira de justicia, es un enojo de justicia. Y Dios, hermanos, se la pudo haber guardado.
Hubiera sido pasivo-agresivo Dios y hubiera dicho, no, no pasa nada aquí. Ustedes síganle, ¿no? Y se lo hubiera guardado. Pero déjenme decirles que Dios sacó su ira, sacó su enojo en una cruz, hermanos. Dice la palabra de Dios que cuando Jesús estaba crucificado, Jesús dijo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Es decir, Dios estaba sacando la ira que tenía dentro por la injusticia de la humanidad. La estaba sacando con su Hijo. Y en ese momento abandonó a su Hijo para sacar toda su ira y que el ser humano no tomara las consecuencias de su enojo. Y en ese momento Dios sacó su ira con su Hijo. Y eso me lleva, hermanos, a que yo también tengo que sacar mi ira, mi enojo en esa cruz, hermanos. Porque en la cruz dice la palabra de Dios que todos nuestros pecados son borrados. Y no sé si usted también lo tiene que hacer, pero yo sí tengo que sacar mi enojo, ese enojo persistente, eso que no me deja avanzar, eso que impide que el Espíritu Santo entre en nosotros, lo tenemos que dejar a los pies de Cristo. Ahí en esa cruz, hermanos. Para que todo ese enojo, hermanos, se quede en esa cruz. No se trata de que usted lo guarde. No se trata de que usted lo retenga. Se trata de que usted lo saque ahí en esa cruz, hermanos. Donde Jesús murió por nuestros pecados. Amén, hermanos. Entonces yo quiero hacer una oración, si me lo permiten. El enojo no es malo, sino más bien lo que provoca el enojo. Y tal vez dice capítulo 6 de Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 9. Por favor, búsquelo en su Biblia. Nosotros pensamos, el enojo no es tan malo, ¿verdad? Pues no, el enojo no, pero lo que ocasiona, si persiste en nuestros corazones, sí. Y nosotros decimos, ¿quiénes no van a entrar al reino de los cielos, hermanos? ¿Quiénes no van a entrar? Ni los fornicarios, ni los borrachos, ni los adúlteros, ¿verdad? Esos no entrarán al reino. Pero fíjense lo que dice este capítulo de Corintios, capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, dice, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de los cielos. Pues yo no tomo, Señor. Pues yo no soy afeminado, Señor. Pues yo no fornico, Señor. Yo creo que yo sí entro al reino de los cielos. Pero hay uno que a veces se nos pasa, hermanos. Dice, ni los maldicientes. Tal vez dice, no, pues yo no digo groserías. No se trata de eso, hermano. No se trata de si dices groserías o no. La palabra maldicientes. La palabra maldicientes es aquello que le desea a su hermano, que va en contra de los valores del reino. Aquello malo que le deseas a tu prójimo. Aquello que quisieras que fuera. Aquello que quisieras que le pasara. Ellos no entrarán en el reino de Dios. Pero ¿quién no ha deseado algo malo para su hermano o para alguien? Si es así, entonces nosotros tenemos que tener un Salvador. Y ese es Cristo, hermanos. Él es el único, hermanos, que puede salvarnos
de nuestro propio carácter. Amén, hermanos. Yo quisiera que oremos. Señor, tal vez en este día hay algunos que batallamos con nuestro carácter. Lo reconocemos, Señor. Muchas veces por el enojo hemos dañado a alguien. Hemos dañado su corazón, hemos dañado su integridad, solo por estar enojados. Pero hoy te quiero pedir, Señor, que nos permitas tener ese enojo, depositarlo en la cruz, en donde todos nuestros pecados son llevados y cargados y eliminados. Aquel enojo que persiste en nuestro corazón, aquel enojo que nos impide acercarnos más a ti, aquel enojo que impide que el Espíritu Santo esté en nuestros corazones, Señor, te lo queremos depositar a ti.